Omar Duclos. Él está en el directorio de LOSEBA, el órgano de control. ¿Qué tal? Muy buenos días, Omar. Hola, buen día, Fernando. Un gusto saludarte. Bueno, primero explicarle a la gente quién sos y después qué es el LOSEBA. Bueno, el LOSEBA es el organismo de control de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires. Se controla el sistema de distribución de energía eléctrica. Tengamos en cuenta que la energía eléctrica tiene tres etapas: la generación, el transporte y luego la distribución, que está a cargo en nuestra provincia de 200 cooperativas y 4 grandes empresas, EDEN, EDES, EDEA y EDELAP, que están en la zona de La Plata, en la zona de San Nicolás, Bahía Blanca y Mar del Plata. Esa es la red de distribución. Eso es lo que nosotros controlamos, y el organismo controla que se cumplan los estándares de calidad que están previstos en los compromisos asumidos en los contratos de concesión, y que se aplique correctamente la tarifa. La tarifa no es decidida por OSEBA, sino que es decidida por el gobierno nacional y el gobierno provincial. Lo que es la generación y el transporte de energía es competencia del gobierno nacional, y lo que es distribución, el costo de distribución lo fija el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Infraestructura. Una vez definido el cuadro tarifario, nos corresponde a nosotros controlar que se facture correctamente. Esa es nuestra misión, es una misión técnica, y el organismo tiene un directorio político plural de 5 miembros, algunos del oficialismo, otros de la oposición, como mi caso, que pertenezco al GEN. Ajá, perfecto. Omar, el tema de las audiencias públicas para el tema de fijar la tarifa, ¿ustedes también participan de eso? Sí, incluso nos ha tocado organizar algunas de las audiencias públicas en lo que hace a la determinación o previo a la determinación del valor de distribución. En el mes de diciembre se hizo la última audiencia pública en Olavarría, en el centro de la provincia, con alcance para toda la provincia. Anteriormente el ENRE, que es el organismo nacional, había hecho en Ciudad de Buenos Aires para previo a determinar el valor de la energía, de la generación de la energía y del transporte, más o menos para que tengamos una idea, en el costo final de la energía, la incidencia o la participación que tiene cada componente es generación más o menos un 45%, un 5% corresponde a transporte y un 50% a distribución. Ahí tenemos lo que es cargo fijo y cargo variable, que se determina en la factura, y luego están los componentes impositivos, que son realmente importantes. Tengamos en cuenta que en una factura de energía eléctrica tenemos entre un 40 y un 50% de componente tributario, tanto de impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales. Todo eso hoy forma parte de un cóctel, ¿no?, que nos preocupa mucho, porque realmente el aumento que se ha dado en los últimos 2 años en la energía eléctrica, como también en otros servicios públicos, pero ha sido realmente muy, muy importante, y está por encima de la capacidad contributiva de muchos usuarios, porque cuando hablamos de tarifas y hablamos de una tarifa justa, la tarifa justa es aquella que no solo contempla el costo que hay que cubrir para la prestación del servicio, sino también la capacidad contributiva del usuario. Tengamos en cuenta que en los últimos 2 años la energía eléctrica ha aumentado entre un 500 y un 600% aproximadamente, de acuerdo a la región. Y la inflación, y generalmente las paritarias han estado vinculadas a la inflación, las paritarias salariales. Si tenemos en cuenta la inflación que vamos a tener este año, tenemos una inflación acumulada de entre un 85 y un 90%.
Esto quiere decir que la energía eléctrica ha aumentado entre 6 y 7 veces por encima de la inflación, de los salarios y de la evolución de la inflación. Todos reconocíamos que veníamos de una situación de tarifas rezagadas. Yo creo que fue una gran irresponsabilidad, actualizando las distintas variables de la economía, también conforme evolucionaban los salarios, haber actualizado en esa proporción las tarifas. Eso no se hizo, creo que aquello fue una verdadera demagogia energética. Pero después vamos al otro extremo, como lamentablemente nos pasa en tantos problemas nacionales. Vamos al extremo de un ajuste brutal, con estos aumentos que estamos padeciendo en este momento. Ajá. Y hay un segmento de la población muy castigado, porque así como los sectores más desfavorecidos, los sectores más pobres tienen el beneficio de la tarifa social, que después la podemos comentar un poquito por si hay algún usuario que puede encuadrarse en este beneficio y no lo conoce para que lo haga. Sí, por favor. Pero el que está por encima de los requisitos, de los ingresos máximo establecido para la tarifa social, pero también está en una situación ajustada, hoy está padeciendo este cuadro tarifario realmente muy gravoso, tanto para el consumo domiciliario residencial como también para el comercio, para pequeños emprendimientos. Hay comerciantes que están en una situación desesperante, que realmente no pueden sostener su actividad por la incidencia que está teniendo el costo de la energía, tanto la energía eléctrica como también el gas, que ahora se viene con mucha fuerza para los meses de invierno. Sobre todo, Omar, el agua, sobre todo en nuestros las tasas, todo lo que sabemos que se ha ido incrementando. Sobre todo en nuestros pueblos, Omar, el comercio pequeño, el kiosco del barrio, el almacén del barrio, están recibiendo tarifas de luz que realmente están muy preocupados en nuestros pueblos chicos. Darregueira tiene 6.000 habitantes, 6.000 y algo. Les pega de lleno y muy fuerte. Es terrible porque estos aumentos tienen además un efecto recesivo en la economía, porque justamente la plata que el usuario tiene que disponer para pagar los servicios es plata que le resta el consumo. Hay gente que directamente hoy no puede pagar la factura y esto es lo que no termina de entender el gobierno. Hay gente que no puede, no es que está quejándose, que está rezongando por rezongar, hay gente que no puede pagar la factura. Y además el que alcanza a pagarla es plata que le restó después para ir a comprar al comercio. Entonces el comercio recibe dos impactos negativos. Por un lado, el tener que pagar por sus heladeras, por el consumo que necesita para tener un comercio abierto o un pequeño taller, un emprendimiento, y por otro lado vende menos. Entonces tiene más costos en su actividad y a su vez vende menos, lo cual deja de competencia, deja fuera de viabilidad a muchos comerciantes. Y decía que el gobierno no termina de asumir esta realidad, porque en las últimas horas hemos visto que incluso dentro del oficialismo se generó un debate, porque claro, yo me imagino que hay dirigentes, hay referentes del oficialismo que reciben el reclamo de sus vecinos, de la gente con la que toman contacto. Bueno, trasladaron al gobierno el reclamo y la respuesta fue prorratear el costo. Y el problema no es financiero, el problema es económico. La gente no puede pagar la factura, entonces no le sirve, no le alcanza con que se lo prorrateen y le digan, bueno, el consumo alto de invierno lo va a pagar después en el verano, en las cuotas siguientes. Después se lo van a ir acumulando con el nuevo consumo, se le van a acumular las cuotas de este refinanciamiento y tampoco lo va a poder pagar. Porque no es financiero, porque además estamos hablando de la gente, del comerciante que más o menos vende de manera lineal, más o menos de manera pareja, y después el que depende de un salario o una jubilación va a seguir teniendo más o menos el mismo ingreso. Por lo tanto, ¿cómo va a ser después para pagar lo que ahora le quieren mostrar como que es un alivio? No vas a pagar entonces el mayor consumo de invierno y lo vas a pagar después en la primavera y verano. Si los ingresos son los mismos, ¿cómo lo va a pagar? Y además cuando se le acumulen, reitero, con el nuevo consumo. Entonces, me parece que falta interpretar la realidad,
falta entender que este nivel de tarifas es impagable, por lo menos es impagable para muchos sectores medios, para la gran mayoría de la población. Habrá gente muy pudiente que lo puede pagar, pero la mayoría no puede pagar. Entonces, esto hay que entenderlo, y el usuario no tiene la culpa que hubo una fiesta en una etapa y que no se cobraron las tarifas como había que cobrarlas, y que ahora se aumenta de golpe. Lo que no se aumentó en su momento no se lo puede aumentar ahora de golpe porque es impagable. Lo que se debió haber hecho es haber actualizado las tarifas conforme avanzaban los salarios y las jubilaciones. Se podría haber establecido algún puntito más para ir recuperando lo que había quedado rezagado anteriormente, pero no pensar en 2 años en aumentos de un 500, 600%. Igualmente, Omar, en todos los países del mundo subsidian a las empresas, a las medianas empresas, hay subsidios para en ningún lugar del mundo no pasa, digo, solo acá que no se subsidia en nada. Es cierto, los servicios públicos en general siempre tienen un componente de subsidio para que sean accesibles, porque estamos hablando de servicios básicos, esenciales, vitales, que deben tener un acompañamiento del Estado para que sean accesibles, para que todos puedan tener esos servicios básicos. Sobre todo para la pyme. ¿Cómo? Sobre todo para la pyme, digo, en todos los lugares del mundo hay exactamente. Tarifas en algunos casos, bueno, es un servicio básico para una calidad de vida digna, y en otros casos es un insumo también para la producción o para la prestación de un servicio. Entonces siempre hay un componente de subsidio, como también se da en todos los países para el transporte. Es cierto que nuestro país tiene un problema fiscal muy grande, y es cierto que hay que reducir el déficit, porque hay que analizar todo el cuadro de situación complejo que hoy vive el país. Ahora, esa reducción del déficit no se puede hacer de esta manera abrupta y cargándola sobre las espaldas de los usuarios, porque no pueden pagar. Entonces, si no pueden pagar, hay que buscar otras alternativas, hacerlo en serio, con gradualidad, no la declamada gradualidad, que no sé a quién le llaman gradualidad, si le cargan un 500 y pico % de la luz en 2 años a los usuarios. Entonces, tendría que haberse dado un acuerdo, y este es un problema de fondo que tiene viene arrastrando nuestra democracia, la incapacidad para que los grandes problemas nacionales sean analizados entre oficialismo y oposición y buscar soluciones razonables, soluciones justas y sostenidas en el tiempo para que los problemas se puedan solucionar. El problema argentino es la falta de crecimiento, la falta de desarrollo, por eso también incide tanto el déficit, el problema de cómo se ordena la inversión pública, cómo se fijan las prioridades, cómo logramos que el Estado funcione con transparencia. Bueno, todas estas cuestiones hay que acordarlas fijando políticas de Estado, y dentro de esas políticas de Estado tienen que estar las políticas tarifarias para tener tarifas justas, para haber ido reduciendo los subsidios de manera sinceramente gradual. Todavía se siguen pagando subsidios, pero la reducción que se ha hecho ha sido drástica y es inviable. Y lamentablemente todavía el gobierno no ha tomado nota de esto, y me parece que va a seguir habiendo reclamos vecinales, porque no queda otra. ¿Cómo hace la gente para defenderse de esto? Porque la gente lo único que puede hacer es aceptar y pagar, y si no te lo cortan, digo, no hay ningún mecanismo de defensa para el usuario. Claro, por eso que la única instancia que le queda al usuario es el reclamo, es el reclamo público. Por eso ha habido movilizaciones en los últimos días, y ahí es bueno que se sepa dónde están los ámbitos de decisión, cuáles son las ventanillas que hay que golpear. Insisto, una parte de la tarifa la fija el gobierno nacional, otra la fija el gobierno de la provincia. Y después están los componentes impositivos, que son especialmente injustos en este contexto, porque es muy injusto que el Estado se financie con impuestos que los vecinos tienen que pagar sobre los servicios públicos, y es mucho más injusto con este nivel de tarifas.
a este nivel de tarifas se le acumula, se le agrega un 21% de IVA. ¿Cómo el Estado va a cobrar IVA sobre servicios públicos? Bueno, nuestra referente Margarita Stolbizer el año pasado en el Congreso Nacional presentó un proyecto de ley para que todos los servicios públicos no paguen IVA. Bueno, lamentablemente aún no ha sido tratado. La provincia de Buenos Aires tiene distintos impuestos provinciales también, que suman aproximadamente un 20%. Después están las tasas locales, que también se da una situación muy diversa de acuerdo a cada distrito. Hay tasas que son verdaderamente retributivas de servicio. Está la tasa del alumbrado público, bueno, el alumbrado público hay que financiarlo, pero después hay componentes impositivos que hay que revisar porque, insisto, en este nivel de tarifas tiene una gran significación también esa carga impositiva. Vos me dijiste que tenían un 40% de carga impositiva. ¿Cómo se hace para sacar esa carga impositiva? Por ejemplo, me decían que acá en mi boleta de acá estábamos pagando un impuesto para terminar una central en Bahía Blanca que ya se terminó y que el impuesto sigue ahí y sigue y la gente lo tiene que pagar, por decirte un ejemplo. ¿Cómo se hace para sacar todo ese tipo de cosas de la factura de la luz? Efectivamente, hay un decreto ley de la provincia que es el decreto 9038, donde se paga un 5,5% con destino a esa obra en Bahía Blanca y otra obra en Laguna La Brava en Balcarce. Bueno, eso hay que derogarlo. Hay otro decreto ley en la provincia que tiene un costo también, es el 7290, que del año 67, claro, que se paga un 10% para un fondo de infraestructura energética. Y reitero, está el IVA también. Entonces, todo eso hay que derogarlo vía legislativa. Entonces, claro, está bueno que en esto de ver cómo direccionamos los reclamos. El problema de fondo está claro que es el costo de la energía. Ahora, las cargas tributarias significarían un gran alivio si logramos sacar ese 40-50% de carga impositiva. Entonces, hay que decirle a los legisladores nacionales, sesionen y modifiquen el régimen impositivo y supriman el IVA. Hay que decirle a los legisladores provinciales, deroguen estos dos fondos establecidos como carga impositiva provincial también para aliviar en más de un 15%. Ahí estaríamos en más de un 35-36% logrando entre el impuesto nacional y los provinciales reduciendo el impacto. Entonces, esa es una solución legislativa. Ahí hay que direccionar también el reclamo. Exacto. A mí me parece que, insisto, todos aquellos que tienen que tomar decisiones van a tener que sacudirse y darse un baño de realidad para que realmente modifiquen esta situación, porque se va a ir agravando, porque a la situación de la energía eléctrica se viene ahora de manera muy impactante lo que va a ser en el invierno el consumo de gas. Exacto. Entonces, hace falta que el gobierno revise esto y pueda realmente modificar este cuadro tarifario. Omar, antes de terminar, explícame un poco lo de la tarifa social, que por ahí hay gente que no tiene la información fehaciente. Sí, esto es muy importante justamente porque puede haber algún vecino que pueda acceder al beneficio y aún no lo conoce. Pueden tener acceso a la tarifa social quienes tengan ingresos mensuales que no superen el equivalente a 2 salarios mínimos vital y móvil. Serían 19.000 pesos como ingreso bruto. Aquel que es monotributista o que tiene un salario o una jubilación que no supera como ingreso bruto 19.000 pesos, puede acceder a la tarifa social. Tiene que tener vivienda única y hay un requisito que no es rígido, que es orientativo, que es que si tiene auto no debería ser de modelo de menor antigüedad a 10 años, pero aún el que tenga algún auto que pueda tener algún modelo menor, pero no tiene capacidad de pago, puede pedir ante la cooperativa eléctrica que se haga una evaluación social
o a los OSEBA, porque esto también hay que indicarlo, que si el usuario tiene algún inconveniente en el acceso a este beneficio en la distribuidora, en la cooperativa eléctrica, puede dirigirse directamente a OSEBA. Les dejo un número telefónico que es 0800 333 2810, 0800 333 2810. Allí pueden llamar y pedir, se los va a orientar para llenar el formulario y poder acceder a la tarifa social. También acceden directamente todos los beneficiarios de los programas sociales, también los discapacitados y también los veteranos de guerra. Ellos, acreditando esta condición, acceden directamente al beneficio, siempre por supuesto teniendo vivienda única. También para quienes se manejan por internet hay una página de OSEBA que es www.oseba.gba.gov.ar, donde también ahí pueden acceder a la planilla, al formulario para solicitar el acogimiento a la tarifa social. Bueno, Omar, para terminar, no sé si tenés algo que no te pregunté, que querés agregar. No, me parece las dos conclusiones finales es que todos aquellos que puedan acceder a tarifa social lo hagan rápidamente y después me parece que está bueno que se sepa, insisto, dónde están los ámbitos de decisión. Gobierno nacional, gobierno provincial determinan las tarifas y nuestro rol desde OSEBA es controlar que luego que se toman las decisiones, OSEBA tiene que respetar la tarifa que está y cuidar que se aplique correctamente y que el suministro de energía sea el correcto también. Mi valoración respecto a este desquicio en el costo de las tarifas es una opinión política personal, porque insisto, yo estoy representando a una fuerza política en el directorio de OSEBA, entonces no dejo de marcar cuál es nuestra visión sobre esta realidad tan dolorosa que hoy están atravesando los usuarios. Esperemos, tengamos la esperanza de que haciendo sentir el reclamo, lo que no se hace a veces por convicción, porque las decisiones políticas se toman por convicción o por necesidad. A veces hay que generar el estado de necesidad haciendo oír el reclamo para que sepan que no interpretar esta realidad social les va a generar un costo político. Entonces, si no están convencidos de hacerlo, por lo menos que lo hagan teniendo en cuenta que van a tener una merma en el apoyo popular si se manejan de esta manera. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un saludo a toda la audiencia.